Vamos a solucionar un par de problemas utilizando un par de problemas que se dan a menudo en la práctica de la ingeniería y del ámbito del álgebra, ¿no? De la aritmética de bachillerato, del high school. El primero de ellos es la solución de un circuito utilizando la técnica de las mallas. Entonces vamos a empezar por hacer la ecuación de la malla donde tenemos la corriente I1. Después haremos la ecuación para la malla I2 y finalmente vamos a construir la de la malla I3. Con base en esas tres ecuaciones vamos a plantear esas ecuaciones, pero en álgebra o en aritmética de matrices. Vamos allá. La primera ecuación, vamos a escribir la primera ecuación entonces. Entonces vamos a seleccionar acá en insertar una fórmula y arrancamos con la primera ecuación. Entonces sería menos 30 más 50 por I1 más 20 que multiplica a I1 menos I2 más 40 que multiplica a I1 menos la corriente I3 y todo eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Sería 50 más 20, 70 más 40, 110 veces la corriente I1 menos 20 veces I2 menos 40 veces I3 y todo eso debe ser igual a 10. Y esta sería la primera ecuación, la ecuación número 1. Ahora vamos a la malla número 2, a esta de aquí. Vamos a construir la ecuación para la malla número 2. Copiamos. Perdón, vamos a echar para atrás. Vamos a copiar esta ecuación, la copiamos y la pegamos aquí abajo. Listo, ya quedó. Vamos a llevar esto acá. Bueno, dejémosla ahí. Entonces arrancamos por más 100 voltios, más 100, más 20 veces I2 menos I3. Entonces I2 menos I3. Más 20 veces I2 menos I1. Entonces I2 menos I1. Más 60 veces I2. Más 60 veces la corriente I2. Esta resistencia. Y eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, en la variable I1 tendríamos menos 40 veces I1. En la variable I2 tendríamos 60 más 20, 80 más 40, 120. Entonces, más 120 veces I2. Y en la variable de la corriente I3 tendríamos menos 20 veces I3. Y todo eso va a ser igual a menos 100. Y ahí tendríamos la segunda ecuación para la malla I2. Ahora vamos a repetir para la última malla. Entonces copiamos esta ecuación y la llevamos acá. Vamos a construirla y le damos. Entonces arrancamos por la fuente. Sería menos 10. Bueno, aquí tenemos un error. Aquí no es igual a 10, es igual a 30. Entonces corrijámoslo. Igual a 30. Y vamos a solucionar o vamos a armar la ecuación para la corriente I3. Arranquemos por la fuente. Menos 10. Más 40 veces. Bueno, primero hagamos la de estas dos resistencias se pueden unir formando una de 40 y van multiplicadas por la corriente I3. Entonces, 40 veces I3. Ahora, vamos a sacar este que sería 40 veces I3. 40 veces I3 menos la corriente I1. Entonces, menos I1. Más 20 veces I3 menos la corriente 2. Y todo eso va a ser igual a 0
dándole cumplimiento a la ley de voltajes de Kirchhoff. Por lo tanto, vamos a ordenar primero la I1, después la I2 y después la I3. Entonces, para el coeficiente que acompaña a la variable I1 sería en este caso menos 40, sigue igual. El coeficiente que acompaña a la variable I2 sería menos 20, ese sí cambió, entonces menos 20. Y el coeficiente que acompaña a I3 sería 40 más 20, eso daría 100. Entonces acá ponemos 100 positivo. Y todo eso va a ser igual a más 10. Entonces quitémosle un 0 acá. Y aquí tendríamos la tercera ecuación. ¿Y eso qué? Pues eso lo podemos arreglar mediante un sistema de ecuaciones matricial. Entonces vamos a armar la matriz de coeficientes. Es decir, 110 menos 20 menos 40. En la segunda fila iría menos 40, 120 menos 20. Y en la tercera fila de esa matriz de coeficientes iría menos 40 menos 20, 100. Entonces vamos a, ya aquí lo tenemos armado, solamente falta la matriz de coeficientes y el vector de los resultados, que estaría formado por aquí 30 menos 100 y acá 10. Entonces vamos a armarlo. El primero acá sería 110. 110, el segundo sería menos 20 y el tercero sería menos 40. Ahora vámonos a la segunda fila. En la segunda fila iría menos 40, 120, 120 y menos 20. Entonces acá menos 20. Y en la tercera fila el primer coeficiente es menos 40. En la segunda fila es menos 20. Y en la última sería 100. Ya tenemos esa matriz. Ya tenemos la matriz de coeficientes, comparemos las ecuaciones y comparemos esta matriz. ¿Y eso va multiplicado por quién? Entonces, si nosotros multiplicamos la matriz de coeficientes por el vector de variables I1, I2 y 3, obtenemos estas tres ecuaciones. Solamente nos hace falta al lado derecho de la ecuación poner los tres resultados, que serían 30, menos 100 y 10. Entonces sería acá 30 menos 100. Y acá ponemos 10. Tenemos el valor de 10. Ya tenemos armado nuestro conjunto de ecuaciones, pero de manera matricial. Entonces comparemos estas ecuaciones con esta aritmética de matrices. ¿Qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa calcular I1, I2 y I3 mediante el álgebra de matrices. Entonces, eso se hace de la siguiente forma. Te voy a copiar acá. Vamos a copiar el de resultados. Lo copiamos. Copiar. Le damos acá entonces. Las corrientes I1, I2 y I3 van a ser iguales a ¿qué? A el de resultados, que ya tenemos por acá. Lo copiamos y lo pegamos. Pegar. Dividido, pues vamos a utilizar acá la parte de edición de este software. Vamos a dividir entre ¿qué matriz hay que, con qué matriz hay que dividir los resultados? Pues hay que dividirla entre la matriz de coeficientes. Entonces acá tenemos esto, copiar sobre la matriz de coeficientes. Entonces, ¿esto qué será? Esto es lo mismo que tener, en lugar de tener la matriz de coeficientes abajo, es lo mismo que sacar la inversa de esa matriz. Por lo tanto, tendríamos que I1, I2 y 3. Bueno, vamos a poner mejor acá igual. Esto sería igual a la matriz de coeficientes. Entonces la pegamos y todo eso lo elevamos a la menos 1. Y todo esto lo multiplicamos por el vector de los resultados, que sería el vector de resultados. El vector de resultados es... ¿Cuál es el vector? Este es el vector de resultados. Aquí está el vector de resultados. Entonces vamos a multiplicar la inversa por el vector de resultados. Y esa es una ecuación que podemos hacer sin ningún problema en Octave o MATLAB. Entonces, esta operación es la inversa de una matriz. Entonces, vamos a obtener los valores de las corrientes I1, I2 y 3
mediante aritmética de matrices. Vamos a hacerlo en octave. Entonces tendríamos la matriz es ¿cuál? La matriz es 110 menos 20 menos 40. Entonces vamos a empezar a escribir. Voy a llamarlo matriz de coeficientes. Entonces la matriz de coeficientes va a ser 110 menos 20 menos 40. Revisemos, no nos haya quedado mal algo. Menos 110 menos 20 menos 40 y la otra es menos 40, 120 menos 20. Entonces la otra punto y coma, menos 40, 120, menos 20 es la segunda fila. Y la última fila va a ser igual a menos 40 menos 20, 100. Entonces menos 40, menos 40, menos 20, 100. Y esta es la matriz de coeficientes. Entonces comparémosla, no nos haya quedado nada mal. Sería 110. Vamos a bajar por acá un poquitín. ¿Y se alcanzan a ver las dos al tiempo? No, no se alcanzan a ver. Bueno, aquí sí. Entonces revisemos. 110 menos 20 menos 40. 110 menos 20 menos 40. Menos 40, 120 menos 20. Menos 40, 120 menos 20. Y la última es menos 40 menos 20, 100. Menos 40 menos 20, 100. Entonces la primera comprobación que debemos hacer es mirar a ver si esta matriz tiene determinante o no. Si el determinante es diferente de 0, podemos proceder. Y efectivamente el determinante es diferente de 0, por lo tanto la matriz va a tener una inversa. Entonces vamos a calcular I. Entonces I va a ser la inversa ¿de quién? De los coeficientes multiplicado por el vector columna formado por los resultados, que en nuestro caso son 30 menos 100, 10. Entonces sería 30, punto y coma, 30, 30, punto y coma, menos 100, punto y coma, 10. Y le damos Enter. Y las corrientes, la I1 va a ser .125523 amperios, I2 es menos 0.7928870 amperios, e I3 es menos .0083682 amperios. Y ahí está solucionado nuestro primer problema con inversa de matrices. Vamos al segundo problema. Un segundo problema para solución con álgebra de matrices. Entonces nos dicen que tenemos una familia consta de una madre, un padre y una hija. La suma de las edades actuales de los tres es de 80 años. Dentro de 22 años, la edad del hijo será la mitad que la de la madre. Si el padre es un año mayor que la madre, ¿qué edad tiene cada uno actualmente? Resolver el sistema de ecuaciones con álgebra de matrices. Entonces vamos a hacer esa solución. Entonces la primera ecuación, ¿cuál va a ser? La suma de las tres edades, la de la madre, la del padre y la de la hija, van a ser suma en 180. Entonces m más p más h va a ser igual a 80. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, pues, ¿cómo va a ser la segunda ecuación? Pues es la ecuación de que dice que dentro de 22 años la edad del hijo será la mitad que la de la madre. Entonces, dentro de 22 años, entonces vamos a sumarle 22 a la edad de la madre, m más 22, y dividimos eso entre 2. ¿Y eso va a ser igual a quién? A la edad que el hijo va a tener dentro de 22 años. Ya tenemos otra ecuación. Y la última es la que dice que si el padre es un año mayor que la madre, entonces vamos a escribir esa ecuación, que sería P menos M igual a 1, ¿correcto? Ahora, bueno, esta ya está, M más P más H igual a 80, ya quedó lista. Esta todavía no está para matriz, para sacar una matriz de coeficientes e igualarla a una matriz de resultados, pues vamos a trabajarla para que nos quede de esa forma. Entonces aquí tendríamos que vamos a multiplicar al lado y lado por 2. Right arrow
tendríamos m más 22 va a ser igual a 2h más 44. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar todo lo que tenga que ver con variables al lado izquierdo y todo lo que tenga que ver con constantes al lado derecho de la ecuación. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces tendríamos m menos 2h más 0p menos 2h igual a ¿qué? 44 menos 22 sería 22. ¿Por qué el 0p? Acuérdense que lo que tenemos que armar es una matriz de coeficientes y en esta ecuación no aparece la variable del padre, por lo tanto va multiplicada por 0. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. Le vamos a colocar acá 0 por p para que se distinga. Y vamos a la última. Fíjense que en la última no aparece por ninguna parte la edad del hijo, de la hija. Entonces vamos a ponerla de esa manera. Sería menos m más p más 0 veces la edad de la hija. Y todo eso debe ser igual a 0. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas y podemos armar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vamos a armar el sistema de ecuaciones. Le llamamos una matriz. Bueno, primero ponemos los corchetes cuadrados de las matrices. Llamamos una matriz en el software de edición. Entonces el primer elemento, la primera fila es 1, 1, 1. Entonces 1, 1, 1. La segunda fila sería 1, 0, menos 2. Entonces 1, 0, menos 2. Y la tercera fila va a ser igual a que a menos 1, 1, 0. Y eso va multiplicado ¿por quién? Pues nuevamente abrimos una matriz, ponemos los corchetes cuadrados, y abrimos una matriz en el editor de ecuaciones. Lo abrimos y tenemos entonces, sería m en la primera fila, p en la segunda fila y h en la última fila. Y eso va a ser igual pues a las constantes. Entonces vamos a, bueno, aquí hace falta en la última, eso es igual a ¿qué? A 1, correcto, muy bien, estaba equivocado, estaba mal, vamos a ponerle aquí 1. Y ahora vamos a revisar acá. Entonces tendríamos la matriz 1, 1, 1, vamos a ver, 1, 1, 1. La segunda matriz sería 1, 0, menos 2, 1, 0, menos 2, la segunda fila, la segunda ecuación. Y la última sería menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0. Multiplicado por la edad de la madre, la edad del padre y la edad del hijo. ¿Y eso debe ser igual a qué? A la matriz o al vector columna de resultados. Entonces vamos a ponerlo, vamos a pegar y copiar. Copiamos y se pega. Y entonces en M ponemos 80, en P ponemos 22 y en H ponemos 1. Y allá tenemos estas tres ecuaciones expresadas en forma matricial. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento anterior. Vamos a despejar de ahí el valor de ¿qué? El valor de M, P y H. Entonces copiamos MPH. Copiamos el vector columna MPH, copiar y pegar. Y eso va a ser igual a ¿qué? Entonces eso va a ser igual al vector columna resultados dividido entre la matriz de coeficientes. Sobre la matriz de coeficientes que tenemos aquí. Entonces vamos a ponerla abajo. Pegamos. ¿Y esto qué sería? Entonces esto es lo mismo que tener la matriz de coeficientes a la menos 1
que es la inversa de la matriz, multiplicada por la matriz de resultados que está por acá. Es esta, la matriz de resultados. Entonces copiamos y pegamos, pegar acá. Y ahí ya tenemos cómo solucionar la edad de la madre, la edad del padre y la edad del hijo. Vamos a llevarlo nuevamente a Octave. Entonces creemos la matriz de coeficientes. Nuevamente, vamos a borrar acá. Vamos a traer la matriz de coeficientes anterior. La primera fila sería 1, 1, 1. La segunda fila sería 1. ¿Qué? La segunda fila sería 1, 0, menos 2. Entonces 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2. Y la última fila va a ser, la última fila sería menos 1, más 1, 0. Entonces, menos 1, 1, 0. Y ahí ya tenemos la matriz de coeficientes. Y vamos ahora a escribir la matriz de los resultados. Vamos a escribir de una vez MPH, ¿no? Entonces llamemos a eso edades. ¿Qué sería el resultado? Edades sería igual a ¿qué? A la inversa de la matriz de coeficientes multiplicada por el vector columna de los resultados, que en este caso sería 80, punto y coma, 22, punto y coma, menos 1. Menos 1 o 1. Es 1, 80, 22, 1. Entonces aquí sería 80, 22, 1. Le damos Enter. Y las edades van a ser 36 años, 37 años, 36 para la madre, 37 para el padre y 7 para la hija. Bien. Ahora vamos a mirar otro tipo de, otra función muy importante en el funcionamiento de MATLAB y de Octave. Esta función es la función comp o convolución o como quieran ustedes llamarlo. En este caso, nosotros particularmente nos sirve en este punto de la ingeniería en la que nos encontramos, nos va a servir para hacer el cálculo de la multiplicación de dos, por ejemplo, de dos polinomios. Entonces el polinomio A es 3x cuadrado más 2x menos 5 va a ser multiplicado por el polinomio x menos 5. Entonces eso debe dar como resultado un polinomio 3x cubo menos 13x cuadrado menos 15x más 25. ¿Cómo solventamos eso en MATLAB o en Octave? Pues muy fácilmente, podemos utilizar la función comp. En la primera ponemos un vector fila cuyos componentes sean los coeficientes del primer polinomio, es decir, 3, 2, menos 5. Y como segundo componente de la función comp, escribimos el coeficiente de x sería 1, los coeficientes del segundo polinomio serían 1, menos 5, y ese sería nuestro segundo vector fila. Entonces vamos a escribir esa función comp y vamos a mirar cuál es el resultado que nos arroja el Octave. Entonces comp, abro los paréntesis, vamos a meter el primer vector fila y el segundo vector fila. Entonces el primero, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto es el primero? El primero va a ser 3, 2 menos 5. Entonces sería 3, 2 menos 5. Y el segundo es 1 menos 5. Vamos a revisar. Entonces sería 3, 2 menos 5, 1 menos 5. ¿Estamos bien? Y le damos Enter. Y miren los resultados. Entonces vamos a tener el resultado es un vector fila con 4 números. Cada número representa el coeficiente del polinomio que estamos creando con la multiplicación de estos dos. Entonces, como tenemos 4 coeficientes, tendríamos un orden del polinomio orden 3. Entonces sería 3x al cubo menos 13x al cuadrado menos 15x más 25, que era el resultado que teníamos expresado acá. 3x cubo
menos 3x cuadrado menos 15x más 25. Entonces la función comp nos va a servir para multiplicar para hacer multiplicación de polinomios. Y en un futuro cuando vean señales, nos va a servir también para generar la convolución de dos señales. Eso lo ven posteriormente. Vámonos entonces a cerrar ya lo trabajamos. Y ahora vamos a trabajar con otra función muy importante que es la función roots o cálculo de las raíces de un polinomio. Entonces nosotros vamos a utilizar la función roots de la siguiente forma. En el argumento de roots tenemos que incluir un vector fila con los coeficientes de cada uno con los coeficientes del polinomio. Entonces en este caso sería 1 para el grado 4, menos 10, más 25, más 20, menos 156. Entonces vamos a escribirlo. Entonces sería roots ¿de quién? ¿De qué polinomio? Entonces 1 menos 10, 25, 20, menos 10, 25, 20, menos 156, creo. Menos 156, correcto. Entonces ya tenemos, bueno, ahí lo tenemos mal porque no lo hemos dado en forma de vector fila. Entonces lo ponemos como vector fila. Le damos enter. Y él calcula las 4 raíces que tiene el polinomio porque es un polinomio de grado cuarto. La primera raíz es 6, la segunda es 3 más 2i, la tercera es 3 menos 2i, la última es menos 2. Ahí tenemos otra función muy importante y es el que sirve mucho para el cálculo de las raíces de polinomios. Bien, vamos ahora a una parte muy importante y es la parte de la indexación de matrices. Indexar una matriz simplemente es ubicar un elemento dentro de la matriz. Por ejemplo, digamos que tenemos una matriz de 3×3, una matriz cuadrada de 3 filas, 3 columnas, y yo quiero, por ejemplo, extraer el elemento 2, 2, o sea, el elemento que se encuentra en la fila 2, columna 2. Entonces vamos a crear una matriz aleatoria. Entonces E es igual a Randy. A Randy de, por ejemplo, que sean números aleatorios hasta 20. Vamos a crearla de 5×5. Entonces él me genera una matriz cuadrada de 5×5, donde los números van a ser menores o iguales a 20, entre 1 y 20, aleatoriamente. Ahora yo quiero seleccionar el elemento que se encuentra en la fila 6, columna 5. Entonces vamos a seleccionar ese elemento. Fila 6, columna 5. Me bota un error, puesto que el tamaño de E es 5×5 y estoy diciendo que vaya a la fila 6, una fila que no existe. Entonces va a entregarnos, nos va a mostrar un error. Entonces ese elemento no está dentro de la matriz que acabamos de definir. ¿Qué debemos hacer? Pues seleccionar uno que sí se encuentre dentro de esa matriz. Entonces, por ejemplo, E, vamos a darle acá E, por ejemplo, 3, 4. Entonces 3, 4 es 19. Entonces busquemos fila 3, 1, 2, 3. Columna 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto da? Da 19, correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar otros comandos muy importantes en la indexación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar de la fila 2 de esa matriz E a los elementos 1 y 3, solamente los elementos 1 y 3 de la fila 2. ¿Cómo hago eso? Entonces le doy E mayúscula, fila 2, elementos 1 y 3, solamente los elementos 1 y 3 de esa fila. ¿Cuáles son los elementos 1 y 3? Entonces serían el 8
y el 7. Entonces el resultado de esta indexación va a ser 8, 7. Démosle Enter. Efectivamente 8, 7. Repito, fila 1, 2, elementos 1 y 3. No me interesan los demás, solamente esos dos. Lo mismo podemos hacer con una columna. Bueno, repitamos. Por ejemplo, quiero 5 y quiero el elemento, por ejemplo, el elemento 3, el 3 y el 4. Pues es de elementos, pongámosle 1, elemento 1 y 5. Entonces, fila 5, 1, 2, 3, 4, 5, elemento 1 es este, y elemento 5, este. Debería dar 4 y 16, y efectivamente da 4 y 16. Lo mismo podemos hacer aplicándoselo a una columna. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en este caso? En ese caso estaríamos seleccionando de la columna 3 los elementos 1 y 5. Entonces, de la columna 3, 1, 2, 3 columnas, el 1 y el 5, ambos son 13. Entonces, efectivamente, 13 y 13. Si quisiéramos 3 elementos de esa columna, entonces, por ejemplo, el 1, el 5 y el 2. Entonces, en esa misma columna, el 1, el 5 y el 2 sería 13, 13, 7. Y ahí está, 13, 13, 7. Selecciona solamente esos 3 elementos. Entonces, ¿podemos seleccionar elementos de filas y columnas en una matriz? Sí, los que se necesiten específicamente. Vamos a mirar cómo lograr seleccionar no elementos individuales, sino un rango de elementos, un rango numérico de elementos en una matriz. Entonces, por ejemplo, yo quiero seleccionar todos los elementos que se encuentren desde las filas 1 a la 3 y de las columnas 2 a la 4. Entonces, todos esos elementos los queremos seleccionar. 1, 3, 2 al 4. Entonces, veamos qué hace. Entonces, miremos primero la E porque ya se nos perdió. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a visualizar la E. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Fijémonos en las filas de la 1 a la 3. De la 1, 1, 2, 3. Y de esas 3 filas, ¿a partir de dónde empezamos a seleccionar? A partir de la columna 2 hasta la columna 4. Entonces sería, este va a ser el resultado. Es que esa es la columna 2, la columna 3, la columna 4. Sería esta submatriz. Esta de aquí. 1, 13, 20, 12, 7, 2, 18, 13, 9. Este es el pedacito que acabamos de seleccionar con esta indexación. Por ejemplo, si yo quisiera solamente extraer de la matriz E, si quisiera yo extraer de la matriz E la columna 3, toda la columna 3, entonces yo quiero solo la columna 3, ¿cómo hago? Sería 2 puntos, 3. Cierro acá y ahí está toda la columna 3. Entonces revisemos. 1, 2, 3, 13, 7, 13, 17, 3. 13, 7, 13, 17, 3. Ahí está toda la columna 3. Y ahora, si nosotros quisiéramos la fila 5, entonces la fila 5. Entonces 5, 2 puntos y cierro los paréntesis. Entonces toda la fila 5, 4, 18, 13, 6, 16, 4, 18, 13, 6, 16. Aquí con esto estoy indexando única y exclusivamente la fila número 5. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, si quisiéramos comparar todos los elementos de la matriz E, por ejemplo con 20, quisiéramos saber si los elementos son mayores o iguales a 20, pues simplemente escribimos lo siguiente. ¿Es E mayor o igual a 20? Y la respuesta es la siguiente. Entonces vamos nuevamente a visualizar la matriz E. La primera, 20 es mayor o igual que 17, no, entonces me da un 0. 1 mayor o igual que 20, no, 0. 13 mayor o igual que 20, no, 0. 20 mayor o igual que 20, sí, 1. 2 mayor o igual que 20, no, 0. Y así sucesivamente hasta llenar la nueva matriz. Entonces, donde es 0, no se cumple la condición. Donde es 1, sí se cumple.
Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer estas de acá, vamos a mirar, aquí tenemos esta. Yo quiero generar una matriz de 50 por 50 cuyo valor máximo sea 1000 y después hacer estas comparaciones. Entonces vamos primero a crear esa matriz de un tamaño de 50 por 50 aleatoria con un número máximo 1000. Entonces vamos a crear la nueva variable E, la nueva matriz E. Entonces sería Randy. Son números aleatorios hasta 1000 y que genere una matriz de 50 por 50. Y ahí está la matriz de 50 por 50. Lo que pasa es que es tan grande que no alcanzamos a visualizarla en un solo pantallazo. Vamos a hacer una matriz más pequeña para poder tener el sentido de las cosas, ¿no? Vamos a borrar. Y vamos a crear una matriz no de 50, sino de 20 números. De 20 por 20, no, de 10 por 10 creo que sí alcanza a salir en una sola pantalla y efectivamente alcanza a salir en una sola pantalla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, vamos a enfocarnos en esto. Entonces, fíjense cómo queremos en este caso hacer esa comparación. Entonces, queremos preguntarle si la matriz que acabamos de crear es mayor o igual que 30 y menor o igual que 550. ¿Cuáles números cumplen esa condición? ¿Cuáles elementos de la matriz cumplen dicha condición? Entonces sería E es mayor o igual que 30 y con el ampersand y E es menor o igual que 550. Entonces le damos enter y aquí está el resultado. Entonces miremos, 993 cumple el intervalo, no lo cumple. 182 sí cumple. 654 no cumple. 244 sí cumple y así sucesivamente. Entonces el 1 indica que el elemento de la matriz está cumpliendo con la condición y el 0 indica que el elemento X de la matriz E no cumple con dicha condición. Vamos a hacer el otro, que sería este, que es con una condición no y, sino o. Entonces con la o va a ser desde 10 para abajo o desde 100 hacia arriba, el intermedio no va a ser verdadero. Entonces este rojo indica que se cumple la condición y el rojo acá indica que se cumple la condición. Y acá no se cumpliría. Entonces vamos a comparar esa matriz que hicimos con menor o igual que 10 y mayor o igual que 100, pero con O. Entonces menor o igual que 10 acá, menor o igual que 10, y ya no I, sino O. Y acá ponemos mayor o igual que 100. Mayor o igual que 100. Y le damos enter. Y aquí está. Bueno, volvamos a traer la matriz que ya se nos perdió. Y miremos. 993 sí cumple. 182 no cumple. Miremos por qué. 182. 182. Uy, ¿qué pasó? Vamos a ver, revisemos acá. Sí cumple. Es que está mal. No es mayor o igual que 550, sino 100. Entonces vamos a corregir. Vamos a volverlo a hacer. Acá es mayor o igual que 100. Teníamos mal eso. Y esto no es 30, sino 10. Entonces acá 10. Revisemos. Sería 10, correcto, y 100. Entonces, volvamos a hacerlo. Enter. Entonces, el primero, 993 cumple. Sí, porque es mayor o igual que 100. Vamos a alguno que no cumple. Uno que se encuentre entre 10 y 100. Por ejemplo, 30. Por ejemplo, este 79 no cumple. El 21 tampoco cumple. Otro, por ejemplo, el 86 no cumple. El 30 no cumple. El resto sí, porque son números bastante grandes. Y vamos a cerrar acá. No guardar. Que ya tenemos otra forma. Podemos comparar toda una matriz contra varias condiciones. Y las condiciones las unimos, o sí, las podemos unir con los operadores y o. Gracias.